Hola, para empezar, lo primero que debemos hacer es reconocer la importancia de las lenguas indígenas en los Estados Unidos. Yo soy Brisa del Bosque, soy maestra aquí de español en la Universidad de Nuevo México, pero también soy estudiante de doctorado en lingüística hispánica. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, regresen este video, pero también lean todo el material. En la Universidad de Nuevo México tenemos un reconocimiento oficial hacia las tierras en las que vivimos de nuestros antepasados indígenas, que son los antepasados de muchos de nosotros que enseñamos y que estudiamos aquí y que hemos vivido en este territorio por muchísimo tiempo. Es importante que demos importancia, que le demos reconocimiento y valor a las lenguas que se hablaban aquí antes de las lenguas como el español y el inglés. El español se hablaba en Nuevo México y en este territorio que era antes México y antes de que fuera formado o tomado por cualquier país. Se hablaban muchas lenguas tanto en México como en los Estados Unidos, pero también en todo el continente americano, que incluye Centroamérica, Sudamérica, las islas del Caribe, Norteamérica, desde Alaska y Canadá hasta el sur en Chile y Argentina. Entonces, cuando me refiero a América y cuando decimos a América en los países latinoamericanos, nos referimos a Centroamérica, Norteamérica, las islas del Caribe y Sudamérica. Entonces, todas las lenguas originarias que estaban aquí, muchas de ellas se siguen hablando, pero otras no. En este capítulo vamos a hablar de varias de los cuentos, de las historias y tradiciones que se han transmitido de generación en generación, aunque ya sea no en la lengua original, sino en las lenguas como el español. Entonces, antes de empezar a aprender el español y antes de empezar a practicar el español y hablar de la historia del español en Nuevo México, hablemos y reconozcamos que había aquí ya lenguas que se hablaban y que muchas de ellas se siguen hablando. Entonces, quiero reconocer a los territorios de los pueblos indígenas y a esas lenguas también. Fundada en 1889, la Universidad de Nuevo México se encuentra en la tierra tradicional del pueblo de Sandía. Desde tiempos inmemoriales, los pueblos originarios de Nuevo México, Pueblo, Navajo y Apache, han tenido profundas conexiones con la tierra y han hecho contribuciones significativas a la comunidad en este estado. Honramos la tierra y a sus guardianes de generación en generación y reconocemos nuestra relación comprometida con los pueblos indígenas. Reconocemos con gratitud nuestra historia. Todos los que vivimos en Nuevo México debemos reconocer que vivimos en la tierra prestada de nuestros antepasados indígenas o de nuestros vecinos indígenas para quienes no tienen la sangre, la conexión en su ADN de esta gente que ha estado aquí por mucho tiempo antes de que llegara el español a estas tierras. Y el español, les quiero recordar que ya se hablaba en estas tierras antes que el inglés. Entonces, quiero presentarles, y esto lo vamos a compartir con ustedes en su clase para que lo tomen su tiempo y lo lean. De acuerdo al censo de los Estados Unidos, hay muchas lenguas que se hablan. Estados Unidos ha sido un país multilingüe por muchísimos años. No solamente se habla el inglés, sino en muchas familias se hablan otros idiomas. Y lo que queremos con las clases de español como lengua de herencia es que el español no se pierda, sino que se siga transmitiendo de generación en generación. De 1821 a 1848, Nuevo México era parte de México. A partir del Tratado de Guadalupe Hidalgo se convirtió en un territorio estadounidense y el español se mantuvo dominante hasta el siglo XX. Entonces, a partir de 1848 ya se convirtió Nuevo México, este estado donde vivimos, en un territorio de los Estados Unidos. El español se mantuvo dominante hasta el siglo XX, aunque hubo muchos intentos de que no se hablara ya español. En 1912, Nuevo México se convierte en estado de los Estados Unidos, pero el español aún era fuerte en hogares y comunidades. Las escuelas y el gobierno impulsaron la transición del inglés al idioma y a muchas personas que conocemos que todavía viven hoy en día, se les fue obligado y fueron maltratados en las escuelas y en espacios públicos
para que no se hablara el español, sí, ni tampoco sus lenguas indígenas, sino que solamente se hablara el inglés. El español en los Estados Unidos se ha hablado en todos estos estados por mucho tiempo. Pueden, por favor, verificar con atención cada uno de los estados y la historia por la que en toda esta área se hablaba español antes que inglés. Les voy a compartir algunas lecturas, por favor véanlas en clase. Les voy a compartir estas ligas para que estudiemos un poquito más sobre las lenguas indígenas. Vamos a ver este video también, que se trata de las lenguas indígenas en los Estados Unidos. También vamos a ver en la página de UNM el reconocimiento de la tierra. Y les comparto que en el departamento de español y portugués y en el departamento de lingüística existe también el laboratorio de adquisición de lengua, Global Language Acquisition Lab, donde también se promueve el uso y el aprendizaje y la investigación sobre lenguas indígenas. Muchas gracias. Por favor, vayan ahora a la sección de preguntas. Hasta luego.